y prácticamente somos ella y yo. No hay absolutamente nadie en toda la ciudad. Literal, estamos a 4 minutos de distancia. Es el tiempo que tengo para hacer mi maquillaje. Y esta vez fueron 120 liras turcas por persona. Teşekkür ederim. Siendo el sitio arqueológico más caro hasta el momento, pero el que más va a valer la pena, ¿sí o no? Bueno, nos salimos un poco del guión. Realmente tenemos planeado venir mañana muy temprano, desde las 8 de la mañana que abren, y procurar tener el lugar vacío para nosotros, que normalmente sucede a esa hora de la mañana. Lo que pasa es que, bueno, llegamos ayer, no vimos el clima y habíamos pensado venir hasta el martes. Bueno, yo había pensado venir hasta el martes para trabajar, editar videos. Nanda está diciendo que sí. Está un poco molesta. Para evitar... Para tener lugar solo para nosotros. Pero bueno, es un lugar muy turístico. Lo que pasa es, le está diciendo, no vimos el clima y va a llover mañana en la mañana. Así que de verlo con un poco de gente, porque la verdad no hay tanta gente como en otros videos se puede apreciar a esta hora del día. Preferible verlo con un poco de gente a verlo empapado, y nosotros también. Así que vamos corriendo hacia la biblioteca de Celso, que es un punto un poco más al fondo de las ruinas, y después nos vamos a regresar para conocerlas un poco más a detalle, pero tratar de evitar algún par de grupos de turistas que estaban llegando junto con nosotros. Puede ser una buena idea para conocerlo así. Quizá el punto más turístico de toda Éfeso, la biblioteca de Zeus. La biblioteca fue creada por el hijo de Zeus en su honor. En este entonces era la tercera biblioteca más importante, seguido de Alejandría y de Pérgamo, aquí cerquita. Aquí fueron creados nada más, nada menos que los libros, sí, aquí. ¿Y por qué? Porque los egipcios en este entonces supieron que habían creado la biblioteca, se pusieron celosos y ya no mandaban más los papeles. Entonces aquí crearon los papeles, el pergamino, en Pérgamo, que después eran guardados en capas de cuero, y ahí crearon los libros. Y mira qué espectacular todo eso. Y acá adentro está la tumba de Zeus. Vamos a ver. Aquí sí estuvimos escuchando una audioguía de Rick Steves, tiene una aplicación gratuita en la que les da el recorrido por Celso, y decía que la inmensidad de este edificio se debe a una ilusión óptica. Es muy alto sin duda alguna, pero parece más alto de lo que es por cómo están configuradas sus columnas. Y como dijo Ananda, esto originalmente se construyó como un mausoleo para Celso, quien fue un gobernante muy importante de la época. Su hijo lo mandó a construir y su tumba está aquí adentro. Este es el interior de la biblioteca de Celso. Este es el motivo por los cuales los egipcios dejaron de mandar papel papiro, que es el que se producía en Egipto, y pues yo no sé si fueron los griegos, la verdad, o los romanos, inventaron el pergamino para crear después los libros, como ya dijo Ananda. La verdad es que el lugar es espectacular. Y ahí empezamos con nuestro tour. Estamos en el Odeón, que es como un anfiteatro exclusivo, porque hay uno más grande que vamos a ver más adelante, y aquí se sentaban los aristócratas.
450 personas, yo creo que hasta un poquito más porque se ve grandezón. Pero algo súper interesante que aprendimos es que todo esto está cubierto por el monte que se ve acá. Todo ese monte cubría toda esta área. Se especula que solamente el 15% de toda Éfesos está descubierta, está explorada. Faltan muchas ruinas que encontrar debajo de todo el tierrerón que hay allá, de toda la capa de montaña. Y la verdad es que se ve impresionante. Este es solo el principio. Vamos a seguir explorando. Deja tú el mármol y las columnas y la impresionante biblioteca. ¿Sabes que tienes dinero cuando en tu jardín tienes unos árboles de este tamaño? Y bueno, ¿se acuerdan del anfiteatro que enseñamos al inicio? Estaba padre, ¿no? Chiquito, pero padre. Ahora miren qué cosa más espectacular. Es el teatro principal, así pueden decir. Tiene la capacidad para 25.000 personas. Y se supone que era 10% de toda población. O sea, aquí vivían 250.000 personas. Para que se den una idea, al Auditorio Nacional en la Ciudad de México le caben 10.000 personas. Aquí son 25.000 lugares. El escenario de hoy, yo. Cántanos algo. Estoy aquí queriéndote. No creo que alguien pague por venir a ver a Ananda Ultra cantando. Pero alguna vez Sting tocó en este lugar. Imagínense un concierto de Sting aquí. ¡Wow! Algo que me impresiona mucho de las ruinas en general en Turquía, las que hemos podido conocer, y especialmente en esta, es lo mucho que puedes adentrarte, literalmente, tocar, sentarte, pisar. Algo que, por ejemplo, en Roma, en el Coliseo, pues entras y casi que vas caminando así, encogiéndote para no tocar lo que no se puede tocar, no te puedes subir a las gradas. Aquí la libertad, pues, implica una responsabilidad para quien viene, pero la libertad es basta. Hay que cuidar lo que tenemos. Esto estará en Turquía, pero le pertenece a la humanidad. Qué bueno que se lo podemos mostrar a ustedes, aunque sea en video. Que como siempre digo, las imágenes no le hacen nada de justicia a lo que podemos vivir, pero al menos es acercarlos un poquito a nuestros viajes. ¿Se acuerdan que Ananda quería el lugar para ella sola? ¿Qué hora es? 6:02 de la tarde. 6:02 de la tarde, cierran 6:30 y prácticamente somos ella y yo. No hay absolutamente nadie en toda la ciudad. Más que los gatos. Los gatos y nosotros. Así que ahí va un tip para ustedes. Si no pueden venir en la mañana, pues que vengan en la tardecita. ¿Qué tuvo de mal el día? Si uno fuera muy crítico, diríamos, oye, no, pues es que está nublado. Había gente. Hace rato, no sé, pudo haber llovido. Solemos fijarnos en esos pequeños detalles y olvidamos de agradecer que estamos aquí. Y eso es algo que aprendimos el día de hoy, se los compartimos a ustedes. Hay que agradecer que estamos aquí. Muchas otras personas quisieran hacerlo y nosotros tenemos esa oportunidad, así que la compartimos con ustedes, con todo el cariño, con todas las ganas. Y es esto, de esto va la vida, de agradecer momentos como este y poderlo compartir con
otras más personas. Estamos solos. No hay ni un alma. Ni un alma. Y con Éfeso vacío, agradecemos a todos ustedes, gente bonita, por estar en un vlog más con nosotros. Nos vemos en el siguiente video. ¿Se vienen con nosotros? ¿Listo? Vamos. Y bueno, acá se encontraba el templo de Artemisa. ¿Quién fue Artemisa? Hermana de Apolo. A ver, pausa, ¿no? Diosa de fertilidad. Sí, realmente aquí es en donde se le adoraba. Aquí era eso, el templo en donde se le adoraba a la diosa Artemisa. Y otra vez lo dije mal. Y la gatita en esta chamarra. Mija, no te puedo llevar. No tengo espacio en la maleta.